Dicen que los pueblos pequeños esconden secretos que no cabrían ni en las ciudades más grandes. Y si te quedas conmigo, voy a contarte una historia que nunca olvidarás, una que te hará mirar a tu alrededor cada vez que visites un lugar apartado. Una historia de miedo, terror y tristeza, que ocurrió en un pequeño pueblo llamado San Ruego. Un lugar que, si lo visitas, no encontrarás en los mapas, pero que sigue vivo en los susurros de quienes se atreven a recordarlo. San Ruego era como cualquier otro pueblo perdido en las montañas. Sus casas estaban hechas de madera envejecida por los años, y el aire olía siempre a humedad y pinos. Los habitantes eran pocos, apenas un centenar, pero parecían unidos, casi demasiado unidos. Se saludaban con sonrisas que no llegaban a los ojos, y todos, absolutamente todos, terminaban el día en la pequeña iglesia que presidía el pueblo, como si estuvieran aferrándose a algo más que la fe. El pueblo tenía su encanto, claro, pero también un extraño silencio, un peso en el ambiente que notabas tan pronto como llegabas. Los pájaros no cantaban allí, y los bosques que lo rodeaban parecían siempre oscuros, incluso a plena luz del día. Pero la verdadera historia de San Ruego no está en los árboles ni en sus habitantes. Está en la niña que desapareció una noche, y en lo que sucedió después. Su nombre era Marta. Una pequeña de apenas 8 años, de cabello rizado y una sonrisa que deslumbraba a todos, hasta que un día simplemente dejó de estar. No hubo gritos, ni señales de lucha, ni huellas. Sus padres la buscaron desesperadamente, y el pueblo entero se unió a la búsqueda. Recorrieron los bosques, drenaron el lago cercano, y revisaron cada rincón de cada casa. Pero Marta parecía haberse desvanecido como un suspiro en el viento. El único rastro que encontraron fue su muñeca favorita, tirada junto al borde del bosque, con una marca extraña grabada en la madera. Una especie de espiral que nadie reconocía, pero que hizo que los más ancianos del pueblo fruncieran el ceño y se persignaran en silencio. Los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda de Marta cesó. Pero la tranquilidad no regresó a San Ruego. De hecho, fue entonces cuando comenzó lo extraño. Primero, fueron los animales. El ganado del pueblo amanecía muerto, sin signos de violencia, como si simplemente se hubieran desplomado. Los perros ladraban a la nada y luego huían, temblando, hacia los rincones más oscuros de las casas. Después, llegó el turno de las personas. Una noche, una mujer juró haber escuchado a Marta riendo fuera de su ventana, pero cuando salió, solo encontró un rastro de pasos en el barro que llevaban hacia el bosque. Los rumores empezaron a crecer. Algunos decían que Marta había sido llevada por los antiguos, una leyenda local de seres que habitaban en las sombras del bosque y que exigían ofrendas para mantener la paz. Otros aseguraban que había caído en un pozo y que su espíritu ahora vagaba, buscando ayuda. Pero la teoría más inquietante, la que pocos se atrevían a mencionar, era que no había desaparecido por accidente. Que alguien del pueblo sabía más de lo que decía. Una noche, todo cambió. Era la víspera de Todos los Santos, y como era costumbre, el pueblo entero se reunió en la iglesia para rezar por los difuntos. Pero aquella noche, mientras el sacerdote hablaba, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Un viento helado atravesó el lugar, y con él, un sonido que nadie olvidaría jamás, una risa infantil. La gente se levantó, confundida y aterrorizada, y en ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Pero no eran campanadas normales. Era un tañido lento y grave, como un lamento metálico, y lo más aterrador era que nadie las estaba tocando. Fue entonces cuando la vieron. De pie en la entrada, iluminada por la luz tenue de las velas, estaba Marta. O algo que parecía Marta. Su cabello estaba mojado, como si acabara de salir de un río, y su piel era pálida, casi traslúcida. Pero sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, y su sonrisa no tenía nada de humano. La gente gritó, corrió, se tropezó, pero Marta no se movió. Solo levantó una mano, y las campanas dejaron de sonar. En el silencio que siguió,
Su voz resonó clara y fuerte, aunque no movió los labios. ¿Por qué no vinieron por mí? La iglesia quedó en completo silencio, hasta que alguien comenzó a llorar. Era la madre de Marta, que cayó de rodillas al suelo, murmurando una y otra vez, lo siento, lo siento. El resto de la noche es un misterio. Algunos dicen que Marta se desvaneció frente a sus ojos, otros que se giró y caminó de regreso al bosque. Lo único que todos coinciden es que, al día siguiente, los habitantes de San Ruego empezaron a marcharse. Uno a uno, con lo poco que podían cargar, dejando atrás sus casas y el peso de sus secretos. Años después, un grupo de excursionistas encontró las ruinas del pueblo. Las casas estaban en pie, pero cubiertas de musgo y enredaderas, como si el bosque hubiera decidido reclamar lo que era suyo. En el centro del pueblo, donde una vez estuvo la iglesia, encontraron una muñeca vieja con una espiral grabada en la madera. Y aunque nunca se volvió a saber de San Ruego ni de su gente, dicen que si te acercas al lugar en una noche sin luna, puedes escuchar las campanas sonando en la distancia. Y si tienes mala suerte, tal vez escuches una risa infantil que te preguntará, ¿por qué no viniste por mí? Porque en los pueblos pequeños, los secretos no mueren. Solo esperan. Imagínate caminando por una carretera solitaria, el sol escondiéndose detrás de las montañas y la noche extendiendo su manto oscuro. En el horizonte, justo donde el cielo parece tragarse al asfalto, ves un destello de luz. Es un pueblo pequeño, uno de esos que parecen congelados en el tiempo, con calles polvorientas y edificios de madera. Lo que no sabes es que esa luz no es un faro de bienvenida, sino una advertencia, una señal de que estás entrando a un lugar donde las cosas nunca son lo que parecen. Este es el pueblo de las cruces. Dicen que solo llegas allí si el destino te quiere dar una lección o si has hecho algo que no puedes expiar de otro modo. Para Mario, un hombre cansado de la vida y sus malas decisiones, no fue diferente. Venía huyendo. De las deudas, de un pasado que no podía dejar atrás, y de un vacío en el pecho que ni el alcohol ni las promesas rotas podían llenar. La cantina fue lo primero que vio al entrar al pueblo. Un cartel desgastado colgaba sobre la puerta, balanceándose con el viento, y una luz amarillenta escapaba por las ventanas. Dentro, el ambiente olía a madera vieja, tabaco y un leve perfume de algo que no podía identificar. Había unos pocos parroquianos, rostros curtidos por el sol y las dificultades, pero todos en silencio, como si esperaran algo. Mario se sentó en la barra y pidió un trago. El cantinero, un hombre alto y delgado con un sombrero que le cubría casi todo el rostro, no dijo nada, solo le sirvió una copa de tequila que brillaba bajo la luz como si contuviera algo más que alcohol. Bienvenido, dijo el cantinero finalmente, con una voz áspera, como si cada palabra le costara esfuerzo. Aquí los primeros tragos son por cuenta de la casa, pero cuidado con el último. Ese se lo lleva uno al otro lado. Mario sonrió, pensando que era una broma, y levantó la copa. A mi suerte, dijo, antes de beber. El tequila era fuerte, pero al mismo tiempo dulce, y dejó una sensación cálida que bajó por su garganta hasta sentarse en su estómago. Por un momento, Mario sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Pero entonces miró a su alrededor, y algo cambió. Las figuras en la cantina ya no parecían simples parroquianos. Había algo extraño en sus ojos, como si brillaran desde adentro, y en sus manos, algunos sostenían objetos que no cuadraban, un reloj roto, un pañuelo ensangrentado, un retrato antiguo. Cosas que parecían cargadas de historias que nadie se atrevía a contar. El silencio se rompió cuando una mujer joven se acercó a él. Tenía el cabello oscuro, suelto, y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. No debiste beber eso, le dijo en un susurro urgente. ¿Por qué no?, preguntó Mario, desconcertado. Porque ahora estás dentro. Y nadie sale de aquí sin pagar. Mario iba a responder, pero en ese momento, las luces parpadearon y el aire en la cantina se volvió denso, como si alguien hubiera encendido un fuego invisible.
Una puerta que no había notado antes se abrió en el fondo del lugar, y un hombre entró. Llevaba un traje negro impecable y un sombrero ancho que le cubría el rostro, pero incluso sin verlo directamente, Mario supo que estaba sonriendo. El hombre caminó lentamente hacia la barra, y con cada paso que daba, los demás clientes parecían encogerse, como si intentaran hacerse invisibles. Cuando llegó hasta él, se detuvo y le extendió la mano. Mario, ¿verdad?, dijo con una voz suave pero cargada de una autoridad innegable. ¿Quién eres?, preguntó Mario, sintiendo un nudo en la garganta. Digamos que soy el encargado de las cuentas en este lugar. Y parece que tú has acumulado una deuda bastante grande. Mario intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El hombre se inclinó hacia él, y aunque su rostro seguía oculto, Mario sintió su aliento frío en la piel. Cada trago aquí tiene un precio, Mario. Y no hablo de dinero. Hablo de lo que te queda. De lo que aún llevas dentro. Y tú estás prácticamente vacío, ¿verdad? En ese momento, Mario recordó todo lo que había intentado olvidar. Las promesas que no cumplió, las personas que lastimó, los momentos en los que pudo elegir el bien y no lo hizo. Y entonces lo entendió, cada persona en la cantina estaba pagando por algo. Por lo que hicieron, o por lo que dejaron de hacer. No, yo no, intentó decir, pero las palabras se le atascaban. El hombre de negro sonrió, y por primera vez Mario vio sus ojos, pozos oscuros, infinitos, que parecían reflejar todas las culpas que cargaba en su alma. No te preocupes, Mario. Aquí nadie se va vacío. Solo falta que bebas tu último trago. De repente, el cantinero volvió a llenar su copa, pero esta vez, el líquido no era dorado. Era oscuro, denso, como tinta. Mario sabía que no debía beberlo, pero sus manos temblaron hasta que sus dedos se cerraron en torno al vaso. La mujer que le había hablado antes se acercó, susurrándole al oído. Aún puedes salir. Pero tienes que recordar algo bueno. Algo que valga la pena. Mario cerró los ojos, luchando contra las sombras que parecían envolverlo. Buscó en su memoria, pero todo lo que encontraba eran momentos grises, vacíos. Hasta que, finalmente, recordó. Una risa, la de su hija cuando aún era pequeña, antes de que todo se torciera. La risa de una niña que aún creía que su padre podía ser un héroe. Eso es, gritó la mujer, y la cantina tembló. Las luces estallaron, y el hombre de negro se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose por primera vez. No puede ser, tú. Mario abrió los ojos, y la cantina estaba vacía. La barra, las mesas, todo cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en décadas. En la barra, el vaso seguía frente a él, pero el líquido había desaparecido. Salió tambaleándose, y la luz del amanecer lo recibió. Las cruces ya no estaba allí. Solo el camino, y un nuevo día. Nunca volvió a beber, ni a escapar de su vida. Pero siempre sintió un escalofrío cada vez que pasaba por un pueblo pequeño, y juró que nunca entraría a una cantina que no estuviera llena de risas y música. Porque sabía que, en algún lugar, alguien aún estaba esperando a que tomara su último trago. En lo más profundo de una sierra cubierta de niebla, hay un pueblo del que pocos hablan, y quienes lo hacen, lo mencionan con miedo. El Valle Dormido, un lugar donde el tiempo parece no avanzar, pero donde las noches nunca son lo suficientemente largas para protegerte de lo que acecha en las sombras. Hoy voy a contarte la historia de por qué nadie que entra al Valle Dormido vuelve a ser el mismo. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando un extraño llegó al pueblo cargando un objeto que cambiaría sus vidas para siempre, un reloj de arena hecho completamente de sal. El pueblo era pequeño, rodeado de colinas cubiertas de pinos que susurraban al viento. La mayoría de sus habitantes vivían de la agricultura y la pesca del río cercano, pero el progreso nunca llegaba hasta allí. Sin embargo, cuando ese hombre llegó,
Con su piel pálida y su sonrisa que nunca alcanzaba los ojos, prometió cambiar su destino. El tiempo es oro, les dijo, sosteniendo el reloj de sal frente a ellos. Este reloj hará que cada uno de ustedes tenga el tiempo que merece, ni más ni menos. Nadie entendió del todo lo que significaba, pero la curiosidad fue más fuerte que la prudencia. A partir de esa noche, el reloj se colocó en la plaza principal, bajo una campana que nunca había sonado, y todos notaron algo extraño. El aire del pueblo se volvió más frío, y la luna, cuando se alzaba, parecía siempre un poco más grande y brillante. Al principio, el reloj de sal era solo una curiosidad. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. La primera en notarlo fue María, una joven que se había pasado años cuidando a su madre enferma. Una noche, después de visitar el reloj, la mujer comenzó a caminar con una ligereza inusual, y cuando le preguntaron, solo dijo, «Siento que me han devuelto el tiempo perdido». Pero con María ocurrió algo inquietante. Sus cabellos, antes oscuros, comenzaron a volverse blancos, como si los años que había recuperado tuvieran un precio. A la semana siguiente, don Efraín, un hombre que siempre había soñado con ver crecer su cosecha más allá de lo que el clima permitía, despertó para encontrar su campo lleno de mazorcas doradas. Sin embargo, esa misma noche, los animales de su granja comenzaron a morir uno por uno, como si algo invisible los estuviera reclamando. El reloj funcionaba, sí, pero siempre a cambio de algo. Algunos decían que daba tiempo, pero lo tomaba de donde menos te lo esperabas. Lo más extraño sucedía cuando alguien intentaba girarlo, porque cada vez que alguien movía el reloj, una tormenta de viento sacudía el pueblo, y las campanas de la iglesia, que nadie había tocado en años, comenzaban a sonar por sí solas. Pero nadie tuvo el valor de detenerlo. Nadie, hasta que llegó Julia. Julia era una forastera, una viajera que llegó al pueblo por casualidad mientras buscaba un atajo a otra ciudad. Era joven, con un rostro amable pero marcado por la fatiga de quien ha visto más de lo que debería a su edad. Se hospedó en la casa de la anciana Clara, quien le habló del reloj con un temblor en la voz. La gente dice que da tiempo, pero también lo roba, le dijo Clara una noche mientras servía té. Desde que está aquí, el pueblo nunca ha sido el mismo. Algo anda mal en este lugar, y estoy segura de que tiene que ver con el reloj. Julia, incrédula pero intrigada, decidió investigar. Caminó hasta la plaza bajo la luz de la luna y encontró el reloj de sal brillando con un resplandor extraño. Su figura se reflejaba en el vidrio, pero algo en ese reflejo no era del todo humano. Sintió una atracción, una necesidad de tocarlo, de girarlo y ver qué pasaba. Pero justo cuando extendió la mano, un murmullo llenó el aire. Era un sonido leve, como el crujir de la sal al moverse dentro del reloj, pero parecía llevar consigo voces. Voces que lloraban, que suplicaban, que advertían. Julia retrocedió, pero antes de que pudiera alejarse, el reloj se giró por sí solo. La tormenta llegó de inmediato, como si el cielo se hubiera partido en dos. Los habitantes del pueblo salieron corriendo de sus casas, y Julia vio cómo las sombras parecían cobrar vida, deslizándose por las calles como si buscaran algo o a alguien. Y entonces, Clara apareció, temblando, con lágrimas en los ojos. «No debiste tocarlo», le gritó. «El reloj no solo mide el tiempo, guarda las almas de quienes lo alimentan». Julia no entendía, pero pronto todo cobró sentido. El extraño que había traído el reloj hacía años no era un hombre, sino algo más. Un mercader de vidas. Cada vez que alguien giraba el reloj, ofrecía algo de sí mismo, una parte de su alma que alimentaba a las sombras. Por eso el pueblo nunca prosperaba realmente, por eso siempre había algo que se sentía incompleto. En un acto desesperado, Julia tomó una roca del suelo y golpeó el reloj. El vidrio se rompió, y la sal comenzó a derramarse como un río brillante. Pero con cada grano que caía, las sombras se volvían más intensas, como si estuvieran siendo liberadas.
Las voces se hicieron más fuertes, gritos que llenaron la noche, y cuando la última gota de sal tocó el suelo, todo quedó en silencio. Julia despertó al amanecer, sola en la plaza. El pueblo estaba vacío. Las casas seguían en pie, pero no había señales de vida. Solo el reloj roto y la campana que nunca dejó de sonar durante toda la noche. Desde entonces, nadie volvió a ver a Julia ni a los habitantes del Valle Dormido. Pero dicen que si caminas por la sierra en una noche de niebla, puedes escuchar el sonido de las campanas, y si prestas atención, tal vez veas el brillo de los últimos granos de sal cayendo, como un recordatorio de que el tiempo, tarde o temprano, siempre cobra su precio. Hay un puente en un pueblo olvidado por el tiempo, al que llaman el Puente de las Sombras. A simple vista, es solo un puente viejo, de madera gastada, cubierto de musgo y cruzado por un arroyo que apenas parece moverse. Pero los pocos que saben de él aseguran que nunca debes cruzarlo después del atardecer. Porque si lo haces, no sabes si lo que regresa al otro lado eres realmente tú. El pueblo se llama San Silencio, un lugar que parece existir solo porque el mundo lo olvidó. Rodeado de colinas y bosques densos, está conectado al resto del mundo por un solo camino, y justo en medio de ese camino está el puente. Una estructura que ha estado allí más tiempo del que cualquiera puede recordar, incluso los ancianos más longevos. Dicen que el puente fue construido por manos que no eran humanas. Que apareció una noche, después de una tormenta, cuando los habitantes del pueblo despertaron y lo encontraron donde antes solo había un arroyo. Nadie supo cómo llegó allí, pero con el tiempo, la gente comenzó a usarlo, primero con cautela y luego como si siempre hubiera sido parte del paisaje. Pero algo era diferente en las noches. Los animales se rehusaban a acercarse al puente después del atardecer, y las lámparas que los habitantes encendían en la calle principal nunca parecían iluminarlo del todo. Las sombras que lo rodeaban se movían de una forma que no seguía las reglas de la luz. Todo cambió el día que un joven llamado Diego decidió cruzarlo al anochecer. Diego era un forastero, alguien que llegó a San Silencio buscando trabajo en los campos. Tenía una risa fácil y una valentía que bordeaba la imprudencia. Los vecinos lo advirtieron: no cruces el puente después de la puesta de sol. No importa cuánto lo necesites, no importa lo que escuches, no lo cruces. Diego se rió, pensando que solo eran supersticiones de un pueblo pequeño. Esa noche, mientras volvía de los campos, el sol ya había desaparecido detrás de las colinas, y el puente estaba delante de él. Podía tomar un desvío, pero eso significaba horas de camino extra, y estaba cansado. Sin pensarlo más, puso un pie sobre las tablas de madera. El aire cambió de inmediato. Lo que antes era una brisa cálida se volvió helada, y el sonido del arroyo, que normalmente era un murmullo tranquilo, se convirtió en algo más. Algo que se parecía a voces, susurrando su nombre. Diego se detuvo, pero no quiso parecer cobarde, ni siquiera ante sí mismo. Apretó los puños y siguió adelante. El puente parecía más largo de lo que recordaba. Las sombras a su alrededor se alargaban, como si se movieran con vida propia, y cada paso resonaba como si alguien más caminara detrás de él. Cuando llegó a la mitad, se dio cuenta de algo aterrador: no podía ver el otro lado. La oscuridad lo envolvía como una niebla espesa, y el sonido del arroyo había desaparecido por completo. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro, claro como el agua, pero imposible de ubicar. Diego. Se giró, pero no había nadie. O al menos, no nadie que pudiera ver. Porque cuando volvió a mirar hacia adelante, lo vio. Una figura estaba parada al final del puente. Era él. Pero no era él. La figura tenía su mismo rostro, su misma ropa, incluso su misma expresión de cansancio. Pero sus ojos estaban vacíos, dos pozos oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba. ¿Qué es esto?, murmuró Diego, pero su voz parecía ahogada por la misma oscuridad.
La figura sonrió, una sonrisa torcida que nunca había sido suya, y levantó una mano, señalándolo. Tu turno ha terminado. Diego retrocedió, pero el puente ya no estaba detrás de él. Solo había vacío, una extensión interminable de oscuridad. Y entonces, la figura dio un paso hacia él. Al día siguiente, los habitantes de San Silencio encontraron a Diego caminando por el pueblo, pero algo en él estaba apagado. Su risa había desaparecido, y sus ojos, aunque seguían siendo los suyos, parecían mirar a través de las cosas. ¿Estás bien?, le preguntaron, pero Diego solo asintió y se alejó. Pasaron días, y Diego comenzó a cambiar. Su piel se volvió más pálida, y los pocos que intentaron hablar con él decían que a veces su voz sonaba diferente, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Una noche, simplemente desapareció. Pero eso no fue lo peor. Una semana después, alguien más vio a Diego. O algo que parecía Diego. Estaba parado en el puente, sonriendo con esa misma sonrisa torcida. Los que lo vieron juraron que lo escucharon susurrar, tu turno ha llegado. Desde entonces, la gente de San Silencio evita el puente a toda costa, pero algunos no tienen elección. Los viajeros, los que no conocen la historia, los que no creen en las advertencias. Y para ellos, el puente sigue allí, esperando pacientemente. Dicen que cada vez que alguien cruza el puente de las sombras al anochecer, algo cambia. A veces es sutil, un cambio en su reflejo, un susurro que escuchan cuando están solos. Pero a veces, es mucho más obvio. Porque el puente no toma a todos. Solo a los que están rotos, a los que llevan dentro un vacío que las sombras pueden llenar. Así que, si alguna vez encuentras un pueblo pequeño con un puente viejo de madera, y alguien te dice que no lo cruces después del atardecer, escucha. Porque no importa cuánto te burles de las supersticiones, lo que está al otro lado del puente no se burla de ti. Solo te espera. En lo profundo de las montañas, donde los caminos son apenas senderos y el sol lucha por atravesar la niebla, hay un pueblo que guarda un secreto. Es un lugar pequeño, con casas hechas de piedra y tejados de teja roja, rodeado de árboles tan altos que sus copas parecen tocar el cielo. Pero en ese pueblo hay una casa de madera que todos evitan, incluso durante el día. No hay un nombre oficial para esa casa. Los lugareños la llaman simplemente la casa que respira. Dicen que la casa estuvo allí mucho antes de que se fundara el pueblo. Que fue construida por alguien que no era del lugar, alguien que desapareció poco después de que el último clavo fuera martillado. Y aunque nadie vive en ella, si te acercas lo suficiente, escucharás un sonido extraño, un leve susurro, como si las paredes inhalaran y exhalaran. Para Mariana, una mujer joven que había llegado al pueblo buscando paz tras la muerte de su madre, todo eso eran solo historias de gente supersticiosa. Había heredado una pequeña casita en las afueras, cerca del bosque, y pensaba quedarse un tiempo para desconectarse del bullicio de la ciudad. Fue en su segunda semana en el pueblo cuando escuchó por primera vez sobre la casa. Evita el camino del este, le dijo don Pedro, el dueño de la tienda local. Es donde está la casa. La gente que se acerca demasiado, bueno, a veces no regresa igual. Mariana rió con nerviosismo. ¿Y qué tiene de especial esa casa? Don Pedro la miró con seriedad, sus ojos cargados de advertencia. No es la casa. Es lo que vive dentro. Esa noche, mientras descansaba en la terraza de su casa, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Qué podía haber dentro de una casa abandonada que asustara tanto a los habitantes de un pueblo? ¿Ratas? ¿Vagabundos? ¿O era solo miedo infundado? Mariana no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Así que al día siguiente, decidió comprobarlo por sí misma. El camino del este estaba casi oculto por la maleza, como si la naturaleza misma intentara borrar su existencia. Mariana siguió el sendero, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada paso.
Los pájaros dejaron de cantar, y los árboles parecían inclinarse hacia ella, sus ramas formando sombras que parecían manos. Finalmente, la vio. La casa que respira. Era una estructura de madera oscura, con ventanas cubiertas por cortinas grises y un techo que parecía estar a punto de colapsar. Pero lo más extraño era el sonido. Era leve, apenas audible al principio, pero con cada paso que daba hacia la casa, se hacía más claro. Un susurro rítmico, como el sonido de alguien durmiendo profundamente. Mariana se detuvo frente a la puerta. No sabía por qué, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo en esa casa que la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aún así, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido largo y doloroso. El interior era peor de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, el suelo crujía con cada paso, y el aire estaba cargado con un olor metálico, como el de la sangre seca. Pero lo más extraño era que el sonido se intensificaba dentro de la casa. Mariana exploró lentamente, cada habitación más espeluznante que la anterior. Había muebles cubiertos de polvo, cuadros torcidos en las paredes, y marcas en el suelo que parecían haber sido hechas por garras. Cuando llegó a lo que parecía ser el salón principal, lo vio. En el centro de la habitación había una silla, y en la silla, una figura sentada de espaldas a ella. Era delgada, casi cadavérica, con la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera escuchando algo. «Hola», dijo Mariana, su voz temblando. La figura no se movió. «Lo siento si estoy invadiendo, pero pensé que esta casa estaba abandonada». Entonces, la figura habló. ¿Abandonada? No. La casa nunca está vacía. Siempre está viva. La voz era hueca, como si viniera desde un lugar profundo y oscuro. Mariana retrocedió, su respiración acelerada. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?» La figura se levantó lentamente, y Mariana notó algo aterrador, no tenía sombra. Las ventanas dejaban entrar suficiente luz como para proyectar sombras, pero esta figura no tenía ninguna. «No importa quién soy yo», dijo. «Importa quién eres tú. ¿Y por qué estás aquí?» Antes de que Mariana pudiera responder, la casa comenzó a vibrar, como si algo en sus cimientos estuviera despertando. Las paredes se expandieron y contrajeron, y el sonido del susurro se convirtió en un rugido. La figura se giró, y Mariana vio su rostro. O lo que quedaba de él. Era como si su piel hubiera sido arrancada en pedazos, dejando al descubierto un vacío oscuro que parecía moverse, como si algo vivo habitara dentro. «Te advertí», dijo la figura, con una sonrisa torcida. «Nadie entra aquí sin dejar algo atrás». Mariana corrió, tropezando con los muebles y cayendo varias veces antes de salir de la casa. Pero cuando finalmente llegó al sendero, el aire seguía pesado, y el rugido continuaba, como si la casa la estuviera llamando de vuelta. No volvió a hablar de lo que vio. Los habitantes del pueblo la miraban con lástima, pero nadie le preguntó qué había pasado. Solo sabían que ya no era la misma. Desde entonces, Mariana evita el camino del este. Pero a veces, en las noches más silenciosas, siente que el aire a su alrededor se mueve de una forma extraña, como si alguien, o algo, estuviera respirando cerca de ella. En un pequeño pueblo escondido entre cerros y valles olvidados, hay una torre que se alza solitaria en la colina más alta. Es vieja, hecha de piedra oscura, y aunque nadie recuerda exactamente cuándo se construyó, todos saben lo que significa, la Torre de la Campana. Los habitantes del pueblo tienen una regla inquebrantable: cuando la campana suena, nadie debe mirar hacia la colina. No importa qué tan fuerte sea el tañido, ni cuántas veces retumbe en el aire, debes mantener tus ojos en el suelo y rezar. ¿Por qué? Porque quienes la miran, dicen, olvidan quiénes son. Al principio, esto no parecía algo que alguien pudiera tomarse en serio.
La historia de la campana era una advertencia más, como tantas que surgen en pueblos pequeños. Pero con el tiempo, el miedo se convirtió en costumbre, y la costumbre, en ley. La última vez que sonó, hacía ya más de 10 años. Y quienes estuvieron allí recordaban perfectamente lo que sucedió. Carmen, una joven madre que llegó al pueblo buscando un lugar tranquilo donde criar a su hija, escuchó la historia por primera vez de labios de su vecina, doña Elena. La última vez que la campana sonó, una familia entera desapareció, le contó con un susurro conspirador. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Pero cuando la campana empezó a sonar, el pequeño Julián, un niño curioso, no pudo evitar mirar. Su madre los siguió para intentar detenerlo, y su padre, detrás de ellos. Al día siguiente, la casa estaba vacía. Nadie volvió a verlos. Carmen rió nerviosa. ¿Y qué? ¿La campana los borró? ¿Desaparecieron como por arte de magia? Doña Elena no se rió. No desaparecieron. Algo peor. Sus nombres, sus rostros, sus vidas, todo fue olvidado. Como si nunca hubieran existido. Y eso es más aterrador que la muerte, ¿no crees? Carmen no quiso seguir hablando del tema, pero esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Elena seguían resonando en su mente. Olvidados. Las semanas pasaron, y Carmen se acostumbró al ritmo lento del pueblo. Su hija, Sofía, corría feliz por los campos y jugaba con otros niños. Todo parecía tranquilo, hasta esa noche de otoño. El aire estaba denso, cargado de una humedad inusual, y el cielo estaba cubierto de nubes bajas que casi tocaban las colinas. Carmen estaba acostando a Sofía cuando lo escuchó. Don. Un sonido profundo, pesado, que resonó por todo el valle. Don. La campana. Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sofía la miró con curiosidad. Mamá, ¿qué es eso? Cierra los ojos, cariño, dijo Carmen rápidamente, tratando de mantener la calma. No mires. Solo quédate aquí conmigo. Pero el sonido continuaba. Don. Don. La curiosidad de Sofía comenzó a ganar. ¿Es la campana de la que hablaste con la señora Elena? Carmen no respondió. Solo la abrazó con fuerza y cerró los ojos, como si eso pudiera protegerlas. De repente, Sofía se soltó de su abrazo. Quiero verla, mamá, ¿por qué todos tienen miedo? Antes de que Carmen pudiera detenerla, la niña corrió hacia la ventana. Sofía, no. Cuando llegó a la ventana, Sofía estaba quieta, mirando hacia la colina. Carmen agarró a su hija por los hombros y la giró hacia ella, pero los ojos de la niña estaban vacíos, como si algo se hubiera llevado toda la luz de ellos. ¿Sofía? La niña no respondió. Carmen gritó, llorando, tratando de llamar su atención, pero Sofía simplemente se apartó, caminando como un sonámbulo hacia la puerta. Desesperada, Carmen salió tras ella. Afuera, los habitantes del pueblo estaban en la misma situación, muchos habían perdido el control de sus hijos, sus amigos o incluso ellos mismos. Los que aún podían moverse con voluntad propia cerraban las puertas y ventanas, repitiendo rezos apresurados. Carmen siguió a Sofía hasta la base de la colina. La niña caminaba hacia la torre, atraída como una polilla por la luz. Carmen trató de alcanzarla, pero con cada paso que daba, sentía el peso de algo invisible sobre ella, una presión que le costaba resistir. Sofía, por favor, vuelve. Finalmente, Carmen llegó a la cima de la colina. Frente a ella, la torre se alzaba como una sombra inmensa, y la campana continuaba resonando, aunque no había viento que la moviera. Sofía estaba de pie junto a la puerta de la torre, que estaba entreabierta. Dentro, Carmen podía escuchar murmullos, como voces que llamaban por su nombre. Ven, dijeron las voces.
Recuerda lo que perdiste. Carmen sintió lágrimas correr por sus mejillas. No quería entrar, pero Sofía estaba allí, y no podía dejarla. Cuando cruzó la puerta, la oscuridad la envolvió. La campana dejó de sonar, y el silencio era tan profundo que casi podía oír su propio corazón. Dentro de la torre había un salón vacío, excepto por una figura en el centro. Era alta y encorvada, con un rostro que no podía recordar, aunque lo estaba mirando. ¿Qué quieres?, preguntó Carmen con un hilo de voz. La figura señaló la campana, que ahora estaba a sus pies. No era de metal, sino de piedra negra, cubierta de inscripciones que parecían moverse. Una madre haría cualquier cosa por su hija, ¿no es así? Carmen asintió, temblando. Entonces, ofréceme un recuerdo. ¿Qué tipo de recuerdo? La memoria de tu hija. Dámela, y ella será libre. Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Olvidarla? No, no puedo. Si no lo haces, te quedarás aquí para siempre. Y ella también. Carmen miró a Sofía, que estaba en un rincón de la sala, inmóvil, con esos ojos vacíos que la llenaban de dolor. Sabía que no tenía opción. Con una última mirada a su hija, Carmen asintió. Hazlo. La figura extendió una mano hacia ella, y todo se oscureció. Cuando Carmen despertó, estaba en su cama, en su pequeña casa del pueblo. Todo parecía igual, excepto por una cosa, no podía recordar por qué tenía lágrimas en los ojos. Algo importante le faltaba, algo que dolía profundamente, aunque no podía explicarlo. El pueblo volvió a su calma habitual, y la campana no volvió a sonar. Pero Carmen siempre sintió un vacío en su vida, como si alguien estuviera ausente en su hogar, aunque nunca pudo recordar quién. Los habitantes del pueblo sabían lo que había pasado. Lo vieron en sus ojos, en la forma en que evitaba mirar hacia la colina. Pero nadie le dijo nada. Porque en San Silencio, el olvido siempre tiene un precio. En un rincón remoto de la sierra, donde el viento lleva consigo ecos de voces perdidas y los árboles parecen susurrar secretos, hay un sendero al que los habitantes del lugar llaman el Camino de las Cruces. Es un tramo angosto, rodeado de pinos que se inclinan como si trataran de cubrirlo. A ambos lados del sendero, hay cruces de madera clavadas en la tierra, todas diferentes en forma y tamaño, pero desgastadas por el tiempo. Ninguna tiene nombre, ninguna inscripción. Solo están ahí, como marcando algo que nadie quiere explicar. La gente del pueblo no toma ese camino. Prefieren rodear kilómetros enteros para evitarlo, incluso si eso significa caminar por la montaña durante horas. No es solo por superstición, sino porque aquellos que se han atrevido a recorrerlo cuentan historias que hielan la sangre. Samuel, un joven periodista que llegó al pueblo buscando historias de misterio, escuchó sobre el camino una noche en la taberna local. Estaba allí tomando notas sobre leyendas y relatos de fantasmas cuando mencionaron el Camino de las Cruces. Es mejor que no lo explores, muchacho, le advirtió un viejo de rostro surcado por arrugas. Ese sendero no lleva a ningún lugar al que quieras ir. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Hay cosas que el camino te muestra, intervino una mujer desde otra mesa, cosas que no quieres ver. Algunos ven su pasado, otros su futuro, pero ninguno regresa igual. Samuel, acostumbrado a las exageraciones de los relatos rurales, no pudo resistir la tentación. Esa misma noche, decidió encontrar el sendero y caminarlo por sí mismo. La luna estaba llena, y su luz iluminaba tenuemente el camino cuando Samuel llegó al inicio del sendero. Las cruces eran lo primero que se veía, clavadas en el suelo como centinelas. Había algo extraño en ellas, no estaban alineadas con el suelo, sino inclinadas, como si la tierra las hubiera rechazado. Con una linterna en mano y su grabadora lista, Samuel comenzó a caminar. Al principio, todo parecía normal. Los sonidos del bosque lo acompañaban, grillos,
el susurro de las hojas y el crujir de sus pasos sobre el suelo. Pero después de unos minutos, notó que el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, y los sonidos de la naturaleza desaparecieron, como si algo los hubiera ahuyentado. Incluso el viento, que antes movía las copas de los árboles, se detuvo. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Samuel. Se detuvo en seco, girando la cabeza hacia todas direcciones. No había nadie allí. Pensó que quizás había imaginado el sonido, pero luego lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. Samuel, no sigas. La voz era familiar, pero no podía ubicar de quién era. Decidió ignorarla y continuar. Si algo había aprendido como periodista, era que los miedos suelen ser construcciones de la mente. A medida que avanzaba, las cruces parecían multiplicarse. Ahora no solo estaban a los lados del camino, sino también en el centro, como si crecieran directamente del suelo. Cada una parecía más deteriorada que la anterior, con la madera astillada y manchas oscuras que parecían sangre seca. De pronto, Samuel notó que las cruces ya no estaban vacías. Una figura estaba de pie junto a una de ellas. Era un hombre mayor, con ropas viejas y desgastadas, que lo miraba fijamente. No se movía, ni hablaba, solo estaba allí, como una estatua. ¿Quién eres?, preguntó Samuel, pero no obtuvo respuesta. Intentó avanzar, pero al dar el siguiente paso, el hombre alzó la cabeza y habló, con una voz que resonó en el aire como un trueno. Tu carga será demasiado pesada. Samuel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero no se detuvo. Quería descubrir el final del sendero, si es que lo tenía. A medida que avanzaba, más figuras comenzaron a aparecer junto a las cruces. Hombres, mujeres, niños, todos con rostros inexpresivos, pero ojos llenos de algo que no podía describir. Dolor. Culpa. Desesperación. ¿Qué es esto?, gritó, tratando de mantener la calma. Entonces, el paisaje cambió. El camino se retorció bajo sus pies, y de repente ya no estaba rodeado de pinos. Ahora caminaba entre las ruinas de una casa que reconoció al instante, la casa donde había crecido. Las paredes estaban carbonizadas, como si hubieran sido consumidas por el fuego. En el centro de la sala, vio una figura conocida. Su madre, con el rostro cubierto de lágrimas y llamas bailando en sus ojos. ¿Por qué me dejaste sola?, le preguntó, su voz cargada de tristeza. Samuel retrocedió, balbuceando. Esto no es real. Esto no puede ser real. Pero antes de que pudiera reaccionar, el paisaje cambió de nuevo. Ahora estaba en el hospital donde su hermano menor había fallecido años atrás. La figura de su hermano estaba allí, acostada en la cama, mirándolo con los ojos vidriosos. Prometiste que estarías conmigo hasta el final. No pude quedarme. Samuel sintió que su pecho se cerraba. El camino no le mostraba fantasmas. Le estaba mostrando su culpa, sus errores, todo lo que había tratado de olvidar. Intentó correr, pero no importaba cuánto avanzara, siempre regresaba al mismo lugar, frente a una cruz enorme, con su propio nombre tallado en ella. Este es tu final, susurró una voz a su espalda. Samuel se giró, y lo que vio le hizo soltar un grito ahogado. Era el mismo, pero pálido, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Cargarás esto para siempre, dijo su doble, mientras la cruz con su nombre comenzaba a inclinarse hacia él. Samuel cayó al suelo, y antes de que pudiera moverse, la cruz lo aplastó. Cuando los habitantes del pueblo encontraron el cuerpo de Samuel al día siguiente, estaba en el inicio del sendero, junto a la primera cruz. No había señales de lucha ni heridas visibles, pero su rostro estaba congelado en una mueca de puro terror. Desde entonces, se dice que el camino de las cruces no solo muestra lo que no quieres ver. También decide si puedes soportarlo. Y si no, se asegura de que te quedes allí, para siempre.